Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 321. La segunda característica dorada brillante de la pitón blanca 3. Tomemos como ejemplo la forma original de Xiaoyu, el gorrión verde. Estos gorriones tenían cuerpos gráciles y regordetes. Sus alas eran densas y poderosas, y todos lucían hermosas plumas o finos patrones de color azul agua. Eran exquisitos y adorables. En comparación con el Xiaoyu original, la apariencia de los gorriones verdes en la provincia de Jiangnan era bastante diferente. Aparte de eso, la mayor característica de la provincia de Jiangnan era su maquinaria. Como mascota guía permanente en el puerto, Wang Ye descubrió que incluso los gorriones verdes de aquí habían sido equipados con pequeñas alas mecánicas. Esto sorprendió a Wang Ye, pero al mismo tiempo, frunció el ceño. Esta ala mecánica parecía estar integrada con el gorrión verde. No parecía ser un equipo desmontable. Modificación mecánica, reflexionó. Pensar que incluso las mascotas comunes aquí habían sufrido modificaciones mecánicas simples. La cultura de las mascotas mecánicas en la provincia de Jiangnan era extraordinariamente fuerte. No esperaba que vinieras tan pronto. Xingu salió de la sala de espera y tomó las manos de Wang Ye con entusiasmo. Como era de esperar, no te juzgué mal. ¿Planeas jugar aquí 2 días primero o quieres desafiar directamente a la mascota mecánica? Nuestro dojo ya terminó todos los preparativos. Iré directamente al dojo, dijo Wang Ye. Frank, me gusta tu personalidad. Xingu llevó a Wang Ye al Tianji Sword Dojo. En el camino, Wang Ye preguntó sobre la modificación mecánica del gorrión verde. ¿Te refieres a esos gorriones verdes modificados? Tenían problemas con las alas. Algunos gorriones verdes se rompieron las alas en la naturaleza durante las peleas. Para ayudarlos, les instalamos alas mecánicas, explicó Xingu. Es como permitir que las mascotas discapacitadas vuelvan a trabajar. Wang Ye. Wang Ye estaba sumido en sus pensamientos. Dojo de la espada Tianji. En ese momento, el dojo de espadas ya estaba lleno de muchos maestros de bestias. Estos maestros de bestias no eran maestros de bestias comunes y corrientes. Algunos provenían del dojo de la espada, mientras que otros provenían de otras universidades o doujous, todos ellos maestros de bestias bastante famosos entre la generación más joven de la provincia de Jiangnan. Entre ellos se encontraban los talentosos superdotados y el equipo escolar que había ganado el 3er lugar en la competencia de maestros de bestias universitarias de este año. Por supuesto, no los habían invitado. Habían venido por voluntad propia. La mayoría de la gente estaba aquí para desafiar a la mascota de guerra mecánica modelo Omniso en la base de datos de mascotas mecánicas. Aunque todos habían fracasado, el espacio mecánico podía generar datos ilimitadamente, por lo que podían seguir desafiándolo tanto como quisieran. De todos modos, no había riesgo de muerte en el espacio mecánico, por lo que era natural que cuanto más luchaban, más valientes se volvían. El hombre corpulento estaba sentado en un asiento en el campo de entrenamiento, observando en silencio. Como el último maestro del dojo Tianji Sword Dojo durante más de una década, Jian Ba sabía que estos maestros de bestias no estaban allí solo para desafiar a la mascota mecánica. Existían sistemas de red similares en los sistemas de combate virtual de las distintas universidades. Sus bases de datos también contenían los datos de la mascota mecánica de guerra modelo Omniso, por lo que también podían desafiar a las mascotas mecánicas allí. No había ninguna razón para que vinieran al dojo de espadas Tianji solo por eso. Fue solo que la invitación para el desafío de Wang Ye se había publicado en la red con anticipación. No todos pudieron participar en el desafío espacial mecánico. Para optar a ella, se debía alcanzar cierto nivel y concertar una cita con antelación. Solo tras aprobar el examen se podía optar a ella. Para cualquier maestro de bestias en cualquiera de las universidades de Jiangnan, este paso naturalmente no existía. Pero para los señores de las bestias de otras provincias,
este paso era necesario. Esto se debió a que los datos detallados de los maestros de bestias de otras provincias no estaban disponibles en la base de datos en línea de la provincia de Jiangnan, por ejemplo, la información de identidad del retador. Hoy en día, solo unos pocos de otras provincias conocían la mascota de guerra mecánica modelo Omniso. Cuando querían desafiarla, debían someterse a un proceso similar. Con este proceso se podrá conocer la situación general de los aspirantes a la reelección a partir de la lista de nombramientos. Para la mayoría de los maestros de bestias comunes de la provincia de Jiangnan, pocos conocían realmente a Wang Ye. Era normal que la reputación de un investigador no fuera prominente en la sociedad actual. El nombre de Wang Ye ni siquiera era tan conocido como el de los genios maestros de bestias que estaban clasificados entre los 10 mejores en la competencia de maestros de bestias de las universidades de este año. Sin embargo, los maestros de bestias de élite en las universidades definitivamente habrían oído hablar de él. Tío Ba, ¿cuándo llegará el investigador Wang? Un hombre bastante guapo se acercó al hombre corpulento. Sus rasgos faciales eran ligeramente andróginos, y cuando sonreía, era difícil distinguir su género. Enseguida, supongo, el hombre corpulento frunció el ceño. Digo, chicos, ¿por qué están aquí si no los invitaron? Wang Ye es un maestro de bestias de la provincia de Qinghai y, además, investigador. Si no le gusta que la gente nos observe, al ver tanta gente aquí, parecerá que lo hacemos a propósito. Jianba observó al apuesto hombre. Era Chinque, el tercer finalista de la competencia universitaria de maestros de bestias de este año, el genio maestro de bestias de la Universidad Jinsi, también la Universidad de Maestros de Bestias de la capital provincial de Jiangnan. Fue uno de los mejores entre la generación más joven de la provincia de Jiangnan. También había sido seleccionado como uno de los miembros de la provincia de Jiangnan para ir al Palacio de las Nubes. En la provincia de Jiangnan se seleccionaron 5 y 4 de ellos vinieron. El único que no vino fue porque todavía estaba en entrenamiento especial. Eso no pasará. Hemos analizado al investigador Wang. No le importará un asunto tan insignificante, dijo Chinque con seguridad. A esta persona no le importa su reputación. No le afectará en absoluto ni siquiera con una multitud mirándolo. Además, él tampoco nos conoce. Como mucho, nos tratará como simples espectadores. Jianba miró a este tipo, divertido. Estos talentos excepcionales contaban con numerosos canales de información. Conocían a los poderosos señores de las bestias en cada provincia y ciudad. Mira, incluso Ning Guzi está aquí. Sería inapropiado que no viniéramos. Capítulo 322, la segunda característica dorada brillante de la pitón blanca 4. Todos queremos ver con nuestros propios ojos la colisión entre su mascota y la mascota de guerra mecánica Omniso. Chinque señaló a una mujer vestida de civil al otro lado, mira, todos estamos vestidos como transeúntes. Jianba meneó la cabeza con impotencia. Ning Guzi, a quien se refería Chinque, era una maestra de bestias experta del departamento militar de Jiangnan. No pertenecía a la universidad. Sin embargo, estos dos realmente habían estado estableciendo todo tipo de récords. Esta vez, el récord de desafío de la mascota mecánica de guerra Omniso había sido superado por los dos que habían competido constante y silenciosamente. Solo que se encontraron con un obstáculo. Ambos eran representantes de la generación más joven de la provincia de Jiangnan. Soy diferente a ti, dijo Ning Guzi. Su voz era clara y nítida, con una textura especial. Mi superior me encargó una misión, que viniera a echar un vistazo. ¿Crees que quiero ir? Las estadísticas de la mascota mecánica de guerra Omniso son demasiado altas. En teoría, las mascotas por debajo del nivel 4, incluso entrenadas al límite, no podrían derrotarla. Como mucho, sería un empate. Incluso si viniera el campeón de la competición universitaria, Udong Liu, también sería un empate. Llevaba una boina verde claro. Aunque vestía ropa sencilla, era alta, de al menos 9 metros. Aunque parecía imponente, su figura perfecta desprendía una gran belleza. Sin embargo, sus ojos eran de color gris claro, como los de los robots, y no parecía tener ninguna emoción. Udong Liu no terminará en empate,
sonrió Chinque. Su mariposa dragón espejismo es ineficaz contra este tipo de mascota mecánica. Su otra bestia antigua de acero trueno de tipo combate es más efectiva contra mascotas mecánicas, pero por desgracia, aún no ha alcanzado el límite de su cultivo. Además, una vez que la mascota mecánica Omniso se convierta al atributo tierra, la bestia antigua de acero trueno probablemente solo podrá mirarla fijamente. Si se enfrenta a la mascota mecánica con ambas mascotas, entonces el empate sería posible. Es solo que no existe tal cosa como un desafío de 2 contra 1. Sin embargo, esa excusa tuya, con tener una misión, es bastante descarada. Dicho de otro modo, yo también estoy en una misión escolar. Ningusi chasqueó la lengua. En ese momento, se escuchó el sonido de una parada repentina en el flujo de aire exterior, generado por el movimiento de una espada a alta velocidad. La persona que estaban esperando había llegado. Muchos de los maestros de bestias caminaron hacia los asientos de la audiencia uno tras otro, actuando como espectadores. Singu trajo a Wang Ye. Cuando vio a tantos maestros de bestias, se quedó atónito por un segundo antes de inmediatamente dejarlo de lado. Hay algunos espectadores. ¿Te importa?, dijo Singu. La mayoría son maestros de bestias de nuestro dojo de espadas. Wang Ye los recorrió con la mirada y dijo sorprendido, tu dojo de espadas tampoco tiene mucha gente. Ejem. Está bien, Singu sonrió tímidamente. Sin embargo, por lo que parece, algunos de ellos parecen ser bastante poderosos, asintió Wang Ye. Tu dojo de espadas sigue el camino de la formación de élites, Singu miró a los espectadores y su expresión cambió al instante. Pensó, maldita sea, estos tipos están todos aquí. Wang Ye tenía buen ojo. Reconoció a Chinque, Ningusi y los demás de un vistazo. Después de todo, era un investigador as. Había visitado muchos reinos secretos. Podía distinguir a simple vista si alguien era fuerte o no. Wang Ye sintió que esos dos eran los más poderosos. Parecían bastante fuertes y no eran inferiores a Singu. Claro, era solo una sensación. Puede que no sea exacta. Entonces, deberíamos tomar un descanso primero. Preguntó Singu. ¿Un descanso para qué? A luchar, dijo Wang Ye. Este es el espacio mecánico, ¿verdad? Vamos. De acuerdo. ¿Necesitas los datos de la mascota mecánica modelo Omniso?, preguntó Singu. Tengo una opción. Puedes elegir la dificultad. Ya me invitaste a desafiar a la mascota. Naturalmente, la configuración debería ser la más difícil, dijo Wang Ye con un gesto de la mano. Singu sonrió y dijo, si la configuración es la más difícil, hay una configuración de error que otorgará a la mascota mecánica energía espiritual ilimitada. ¿Seguro que quieres eso? En otras palabras, a menos que la derrotes con fuerza pura, no podrás arrastrarla hasta un empate ni resistir mucho tiempo. Energía espiritual ilimitada. Este escenario fue bastante interesante. La energía espiritual equivalía al maná. Si en su entorno, la mascota mecánica poseía energía espiritual ilimitada, significaba que mientras quisiera lanzar un movimiento poderoso, podía seguir haciéndolo. En otras palabras, si uno tuviera un valor de energía espiritual entre 300.000 y 600.000, entonces la diferencia no sería tan grande. Dicho de otra forma, era algo así como tener un valor de energía espiritual de millones estando por debajo del nivel 4, lo que suponía una crianza extrema de la mascota. ¿Existe tal cosa? Wang Ye estaba algo sorprendido. Sí, esa es la dificultad más alta. Normalmente no luchamos en ese nivel, asintió Singu. Es solo para experimentar con nuestras habilidades, no para desafiar. Está bien, entonces probaré mis habilidades primero también, dijo Wang Ye casualmente. Muy bien entonces, pero será mejor que primero eches un vistazo al panel básico del oponente. Singu caminó hacia un lado y golpeó una máquina cilíndrica vertical unas cuantas veces. En un instante, innumerables muros blancos como la nieve se alzaron a su alrededor. Aparecieron líneas virtuales. Primero,
Formaron superficies antes de unirse rápidamente para formar un espacio, formando finalmente un campo de entrenamiento espacial de color puro. Estaba completamente aislado del mundo exterior. Nada en el interior se vería afectado por el mundo exterior. Sin embargo, el mundo exterior podía ver lo que ocurría en el interior a través de la proyección. Al mismo tiempo, apareció un panel frente a Wang Ye. Mascota, secuencia de combate del zodíaco omnipotente número 1. Tipo, mascota de guerra mecánica. Clase de carrera, rey de primera clase. Poder de combate, nivel 3 de 3 estrellas. Crecimiento en 6 dimensiones, fuerza, hay, constitución, hay, agilidad, hay, resistencia espiritual, hay, energía, hay, alma, hay. Habilidades. Energía espiritual, 300.000. Motor Omniso de primera generación. Núcleo de voluntad de espada. Un panel mecánico simple para mascotas. Sus estadísticas eran muy extremas, el límite de una mascota de clase rey. Para las mascotas en esta etapa, las 6 dimensiones de la mascota mecánica y su energía espiritual estaban en sus límites. Un crecimiento de 6 dimensiones ahí significaba que la mascota no tenía defectos, y también era el límite que una mascota normal de clase rey podía alcanzar. Una mascota de nivel 3 probablemente perdería la voluntad de luchar después de ver este panel. De regreso al encuentro de intercambio de espadas, el ajuste más alto del protector de espada mecánico era solo de grado B en su crecimiento de 6 dimensiones. Y esta mascota mecánica tenía 6 calificaciones ahí. La diferencia era enorme. Dicho esto, eso es todo. Las 6 dimensiones tampoco son fuertes. Wang Ye comparó las 6 dimensiones de la mascota mecánica con las de sus mascotas. Es cierto que si fuera el conejo espada, definitivamente no podría ganar. Pero si fuera la pitón blanca o Xiaoyu, sentía que podrían ganar casualmente. No importa la conversión de atributos de la mascota mecánica. ¿Qué tal? ¿No te parece que es muy fuerte? Es como una supermodelo en todos los aspectos, ¿verdad? Se oyó la voz de Xingwu. En efecto, Wang Ye asintió. Comencemos entonces. ¿No vas a prepararte? No hay necesidad de eso. Me gusta terminar las cosas rápido. Capítulo 323, una batalla ordinaria 1. Después de que Xingwu activó el espacio mecánico, inmediatamente se dirigió a los asientos de la audiencia. Los asientos de la plaza del público estaban abarrotados. Los espectadores permanecieron sentados en silencio, mirando la proyección holográfica de abajo sin parpadear, como si fueran estudiantes en una clase abierta. ¿Por qué no se quedaron en sus universidades o bases? ¿Por qué están todos aquí? Xingwu miró a Chinke y Ningguzi, y dijo sin palabras, es solo un desafío por invitación, pero ambos vinieron al dojo de espadas Tianji, y los demás también. Están demasiado libres. Somos solo transeúntes que entramos como espectadores, tosió Chinke. Parecen un transeúnte. Se dio cuenta de que algo andaba mal con ustedes a simple vista, dijo Xingwu agitando la mano. Si pudiera batir el récord, ustedes podrían echar un vistazo a los secretos de su mascota. Si no lo hiciera, sería vergonzoso. Con tanta gente mirando, él tampoco se sentiría cómodo. Esta no es una competencia oficial, y ustedes son maestros de bestias de otra provincia. Sus identidades no importan, ¿verdad? En cualquier caso, al final, solo culpará al dojo de espadas Tianji. Tras decir eso, Xingwu los fulminó con la mirada. No es tan grave, en serio. Chinke se sorprendió al principio, pero enseguida entendió lo que quería decir Xingwu. Dilo, ¿qué quieres? Tonterías. Páguenme la entrada. Dijo Xingwu. O si no, cada uno de ustedes, denme información útil. Tengo que compensarlo. Chinke. Hablaremos de esto después de que termine el desafío, dijo Ningguzi. La batalla ya ha comenzado. Xingwu se sentó, miró el espacio mecánico y asintió. Cuando la mascota mecánica Omniso apareció en el espacio mecánico, la audiencia sintió casi de inmediato que algo andaba mal, pero no pudieron identificar el sentimiento.
Al mismo tiempo, en el espacio mecánico, cuando Wang Ye vio por primera vez la mascota mecánica modelo Omniso, hizo una pausa. La mascota mecánica medía más de 10 metros de altura y todo su cuerpo brillaba con una luz plateada. Su cabeza era una capucha histórica, y en su espalda lucían unas alas mecánicas únicas. Con proporciones perfectas, sus 4 extremidades parecían capaces de desplegar la mayor fuerza en cualquier momento y lugar. El núcleo en medio de su abdomen brillaba con un brillo como el sol. Nadie sabía qué tipo de fuerza creciente contenía. Los 3 tipos de equipos de espada detrás de las alas de luz estaban dispuestos en forma de tridente, emitiendo una aura antigua y aterradora. Sin embargo, todo esto no fue la razón por la que Wang Ye quedó atónito. En cambio, espera, la apariencia de esta mascota mecánica Omniso, porque es la misma que la mascota mecánica en el espacio del chip. Los párpados de Wang Ye se crisparon. Así es. Cuando se enfrentó a Min Su en el misterioso espacio del chip, había una enorme mascota mecánica en el espacio como fondo. En ese momento, Wang Ye estaba completamente concentrado en enfrentarse a Min Su. Más tarde, la emperatriz de la niebla oscura se llevó a Min Su y él se apresuró a abandonar el lugar, sin prestarle demasiada atención. Después de eso, aunque obtuvo el chip, estuvo ocupado con otras cosas y no entró. ¿Y ahora? Ese chip se obtuvo originalmente en el encuentro de intercambio de espadas. Más tarde, se lo di a Min Su para que lo estudiara. Tras el enfrentamiento, este objeto quedó abandonado. Lógicamente, ese chip debería ser un producto antiguo, ya que provenía del núcleo del antiguo centinela de la espada. ¿Cómo podría la mascota mecánica que aparecía en el chip ser 90% similar a esta mascota mecánica Omniso? Wang Ye se sumió en sus pensamientos. Antes de venir, Singu le había dicho que esta era la última mascota mecánica desarrollada por el Imperio Xionggan. Al mismo tiempo, una luz brillante estalló en los ojos de Omniso, lo que significaba que sus datos habían sido leídos por completo y podía entrar oficialmente a la batalla. En la dificultad más alta, Omniso pasaría de ser pasivo a activo y tomaría la iniciativa para atacar. Esto se debía a que, en la dificultad más alta, poseía energía espiritual ilimitada. Así, no necesitaba analizar la situación del enemigo en el espacio mecánico especial. Podía lanzar un ataque destructivo directamente y bombardear al oponente con habilidades. Wang Ye agitó su mano y la pitón blanca salió del espacio de la mascota, deslizándose en el aire. Adelante, hazlo a tu manera. Wang Ye palmeó la cabeza de la pitón blanca. Necesito pensar en algo. La pitón blanca asintió y se deslizó hacia afuera. Al mismo tiempo, afuera. Algo no va bien. Chinque frunció el ceño. Singu, normalmente, Omniso no tomaría la iniciativa de atacar. ¿Por qué es tan agresivo ahora? La mayor dificultad, energía espiritual ilimitada, dijo Singu claramente. Cuando oyeron esto, los párpados de todos se crisparon y sus bocas cayeron ligeramente. La dificultad más alta desde el principio. Ningguzi frunció el ceño. Con la energía espiritual ilimitada, Omniso puede lanzar habilidades ilimitadas. Ni siquiera necesitará usar tácticas básicas. Y mucho menos una mascota de nivel 3, ni siquiera una de nivel 4 podría resistir unas pocas rondas. ¿Tan seguro está? ¿Cuántos movimientos puede realizar? Singu no respondió. Pensó, ¿cómo voy a saberlo? Una vez había desafiado la dificultad más alta. Sintió que era pura autotortura. El récord del desafío actual solo fue contra el modo normal de Omniso. La forma evolucionada de esta pitón blanca sin cuernos es bastante atractiva, dijo Chinque, quien estaba a su lado, apretándose la barbilla. No la vi con claridad en el video en línea del duelo de evaluación profesional de la provincia de Singhai. Ahora que lo veo, se ve muy anormal. Me pregunto cómo se llama. En cuanto a la forma evolucionada de una mascota tipo pitón, no creo que haya ninguna más atractiva que esta. Un erudito dijo una vez, los fuertes no son necesariamente atractivos, pero los atractivos son definitivamente fuertes. Capítulo 324, una batalla ordinaria 2. ¿Qué erudito dijo eso? ¿Por qué no lo había oído antes?
Singu estaba confundido. Yo tampoco lo había oído nunca antes, Ningusi también estaba desconcertado. No te fijes en esos detalles. Mira, ambos ya han hecho sus jugadas. La pitón blanca miró a la enorme criatura que tenía frente a ella y parpadeó. Al instante siguiente, las palmas de Omniso se estrellaron contra el suelo. En un instante, el suelo virtual, de un blanco puro, se onduló con innumerables llamas, como un volcán en erupción, desprendiendo más de una docena de abrasadores pilares de fuego. Esta era una habilidad avanzada de tipo fuego, pilares de fuego integrales. Podía restringir considerablemente los movimientos del enemigo, interrumpir el poder espacial circundante y, al mismo tiempo, fortalecer el cuerpo con poderosa energía de fuego. La altísima competencia en la habilidad le otorgaba a este movimiento un poder aterrador. En casi un instante, más de 10 columnas de fuego dividieron el enorme espacio mecánico. Después de eso, Omniso sacó la espada larga marrón reluciente de su espalda, y el núcleo de su abdomen completó su transformación en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, con un movimiento de sus extremidades, desapareció al instante. La espada larga mecánica se cubrió rápidamente con trozos de fuerza terrestre, y de unos pocos metros de largo, se convirtió rápidamente en una espada larga gigante de decenas de metros de largo. Como una montaña, comprimió el espacio y atacó a la pitón blanca que vagaba frente a ella en un ángulo complicado. La habilidad avanzada de tipo tierra, armadura de tierra. Era una habilidad avanzada e integral que combinaba la energía de la tierra con la armadura de batalla, aumentando enormemente la fuerza de batalla. Las columnas de fuego ardientes que las rodeaban estallaron. Bajo la poderosa compresión del espacio, se transformaron en un mar de fuego que se arremolinaba en el aire, engullendo a la pitón blanca. Habilidad con espada, corte explosivo de tierra. Con la circulación del núcleo de la intención de la espada, la habilidad de la espada combinó perfectamente estas dos habilidades avanzadas en el reino de la maestría. Todo el proceso había sido tan fluido como si lo hubiera realizado un maestro. Al ver esta escena, el público que estaba afuera quedó atónito. La energía espiritual infinita es una trampa. ¿Quién se atrevería a usar habilidades como esta en una batalla normal? Esas dos habilidades avanzadas no consumen mucha energía espiritual, pero con el apoyo de la intención de espada, la combinación de ambas consumirá mucha. Una mascota de nivel 3 probablemente solo pueda usarla unas pocas veces. Es una carta de triunfo. La configuración de energía espiritual infinita es irrazonable. Pensar que usa un movimiento tan poderoso desde el principio. Si el Mayor Qin y los demás fueran los que se enfrentaran a la mascota mecánica en este escenario, tampoco podrían resistir algunos movimientos. Su habilidad con la espada es incluso más fluida que la mía, a pesar de haber practicado durante 5 o 6 años. Además, integra a la perfección otras habilidades atribuidas. Es invencible. Esa pitón de Guan ya aún no está lista, ¿verdad? Recuerdo que parece poder expandirse. Usó esa habilidad en el duelo de evaluación profesional. Se acabó. Hay muy pocas mascotas de guerra mecánicas en la provincia de Singhai, y mucho menos una como esta. El ritmo de batalla es completamente diferente. Los maestros de bestias en el dojo de espadas sintieron que sus cueros cabelludos se entumecían mientras observaban. La espada gigante con forma de montaña cortó hacia abajo, provocando innumerables ondas destructivas en el espacio que fueron reparadas instantáneamente en el espacio mecánico. La pitón blanca no esquivó el ataque. Fue engullida al instante. Piedras trituradas y llamas cubrieron más de la mitad del espacio mecánico. La fuerza creciente de la intención de la espada se condensó en una forma corpórea. Tras cortar, la intención de la espada se transformó en incontable energía de espada, abriendo múltiples grietas en el espacio mecánico como jabalinas. El impulso era aterrador. Si esto fuera realidad, este movimiento podría aplastar a Tianji Sword Dojo. Se ha ido. Singu tragó saliva y miró el espacio mecánico donde volaban llamas y piedras trituradas. Ni siquiera pudo soportar un movimiento. De hecho, el ritmo era demasiado rápido. Silencio. Sin embargo, en este momento. Espera, mira, eso es. Se escuchó una voz desconocida,
y la mirada de todos se concentró antes de quedar atónitos de inmediato. Las llamas se dispersaron ligeramente y poco a poco la escena apareció. Omniso, que era como un coloso, sostenía una enorme espada cubierta con una armadura de tierra y atacaba. Sin embargo, en ese momento, su cuerpo no se movía en absoluto. Eso fue porque la espada mecánica gigante estaba atrapada en la cola de la pitón blanca. La pitón blanca, que medía menos de 1 metro de largo, recibió el ataque con su cola. Había algo de desconcierto en sus ojos. Observó a Omniso, la mascota mecánica. La duda en sus ojos pareció convertirse en 2 palabras: eso es todo. La audiencia afuera no podía entender los ojos de la pitón blanca, pero sus mentes se cortocircuitaron cuando vieron esto. ¿Qué estaba pasando? ¿Hay algún problema con los datos?, preguntó Chinque, atónito. ¿Cómo puede resistir el ataque solo con la cola? Además, no parece tener heridas en el cuerpo. Es imposible. Ante un ataque tan poderoso, incluso una bestia de clase rey de nivel 3 con una constitución de grado A resultaría gravemente herida si recibiera el ataque de frente. Y aún sigue intacto. ¿Qué habilidad defensiva usó? Pero no pareció hacer nada, ¿verdad? ¿O es una característica? ¿Qué clase de característica es tan poderosa? De hecho, la pitón blanca no utilizó ninguna habilidad defensiva. Ni siquiera usó tamaño libre para hacerse más grande. Simplemente confió en su estado normal para realizar el movimiento, y lo hizo tan fácilmente. Imposible, incluso con una característica naranja, una mascota de nivel 3 que no usa ninguna habilidad defensiva no puede realizar este movimiento ilesa. A todos les pareció incomprensible. Pero la verdad fue que nadie pudo entender lo que pasó después. La pitón blanca que había enrollado su cola abrió la boca y escupió hilos invisibles. Los hilos se condensaron rápidamente en espadas sin sombras. Profundidad, espadas sin sombras. Al mismo tiempo, el número de espadas seguía aumentando. Doble profundidad, 10.000 espadas sin sombras. En un instante, sin ninguna intención de espada, las hojas invisibles perforaron instantáneamente el cuerpo de Omniso. Desde la cabeza hasta el abdomen y las extremidades. Cada parte de su cuerpo parecía estar atravesada. No se veía ni un solo hueco. La pitón blanca soltó la espada de luz mecánica de su cola, y Omniso retrocedió unos pasos como una marioneta que había perdido el alma. El sonido de las articulaciones mecánicas al retorcerse indicaba que parecía haber perdido el control de su cuerpo. Capítulo 325, una batalla ordinaria 3. En el momento siguiente, con un boom, Omniso cayó al suelo y pequeños agujeros comenzaron a aparecer en su cuerpo antes de desintegrarse, convirtiéndose en pilas de símbolos y datos. Mierda. Muchos de los espectadores que estaban afuera se pusieron de pie inmediatamente. Incluso el maestro del dojo, Jian Ba, se puso de pie inconscientemente y miró la escena con una expresión de sorpresa. Fue una derrota instantánea. Deben estar soñando. Tenía que ser un sueño. Se frotaron los ojos mientras veían esta escena. Si alguien hubiera dicho antes que podía derrotar fácil e instantáneamente a la mascota de guerra mecánica modelo Omniso, desarrollada por el Imperio Xionggan, en su nivel más alto de dificultad, con energía espiritual ilimitada, ningún maestro de bestias de la provincia de Jiangnan lo habría creído. Incluso podrían haberlo insultado, diciendo que no tenía ni idea. Pero ahora, la escena ante sus ojos era tan impactante que incluso algunas de sus creencias se hicieron añicos al instante. No puedo creerlo, murmuró Xingu. La mascota mecánica no solo no pudo causarle ningún daño a la pitón, sino que incluso fue derrotada con un solo movimiento. Xingu podía sentir que la fuerza de la mascota mecánica que una vez había sido impresa en su mente parecía estar vacilando en este momento. Ese movimiento, es línea sin sombras, parecía que Chinque había empleado mucha fuerza para pronunciar estas palabras. Es la habilidad de raza de la pitón blanca sin cuernos, una habilidad espacial para principiantes. Pero, definitivamente es una habilidad cercana al reino de la iluminación. Sentí la fuerza de la profundidad, y no solo una. Cerca del reino de la iluminación. Xingu se sobresaltó.
¿Puede alguien siquiera cultivar la habilidad de la mascota hasta este reino? El reino de la iluminación estaba muy cerca del reino de las reglas. Al alcanzar la iluminación, uno comprendería el principio del poder de la habilidad y alcanzaría el reino de la bestia divina totémica. En el mundo moderno de las mascotas, era extremadamente difícil entrenar incluso una sola habilidad hasta el nivel máximo de maestría. Poseer una habilidad para alcanzar la iluminación ya no era solo una dificultad. Era más una cuestión de suerte e iluminación. Aún así, ¿cómo podría derrotar instantáneamente a una mascota de guerra mecánica con una constitución de grado AI? Nadie pudo encontrar una explicación. Fue por esto que sus corazones sufrieron el dolor de ver sus creencias destrozadas. Mezclado con incredulidad y conmoción, sintieron un sentimiento indescriptible en sus corazones. Sin embargo, lo que los desconcertó aún más fue que, tras la derrota de Omniso, la Pitón liberó algunas líneas sin sombra más, y casi todas activaron la doble profundidad. Azotaba el cuerpo desmembrado de Omniso como si le guardara un profundo odio. Todos. Después de que Omniso fue derrotado, el espacio mecánico desapareció. Wang Ye recuperó el sentido y contó el tiempo, parece bastante rápido. La pitón blanca se deslizó al lado de Wang Ye y se frotó contra él. Gritó varias veces, un poco decepcionada. Probablemente no esperaba que el oponente fuera tan débil. Wang Ye. Sin embargo, la pitón blanca no se sentía orgullosa. Solo gritó unas cuantas veces. Wang Ye entendió lo que significaba. Había consumido mucha energía espiritual justo ahora. De su valor energético, que ascendía a decenas de miles, solo unos pocos miles se habían consumido, por lo que necesitaba recuperarse por un tiempo. Luego, entró directamente al espacio de las mascotas para descansar. Wang Ye. Wang Ye salió del espacio mecánico y miró a su alrededor. Xinghu tropezó. ¿Qué te pasa?, preguntó Wang Ye. Nada. Nada. Xinghu recordó haber sido expulsado de la secta. En aquel entonces, él también estaba aturdido. Creo que logré el desafío, ¿verdad?, dijo Wang Ye. Xinghu lo miró. Joder, ¿era siquiera necesaria esta pregunta? Ni siquiera era una cuestión de si tuvo éxito en el desafío. ¿Dónde está tu mascota?, preguntó Xinghu. Sintió que había consumido demasiada energía, por lo que se fue a descansar, respondió Wang Ye. Xinghu se sintió un poco mejor y asintió repetidamente, en efecto. Una habilidad cercana al reino de la iluminación es extremadamente poderosa y sin duda consumirá mucha energía. No esperaba que una mascota de nivel 3 pudiera cultivar un movimiento tan definitivo. La pérdida de varios miles de energías espirituales fue realmente un enorme consumo para la normalmente estable pitón blanca. Sin embargo, un movimiento definitivo. Wang Ye hizo una pausa por un momento, pero asintió. Bueno, era una habilidad definitiva normal. Bueno, siguiente, no. Wang Ye se frotó el dedo índice y el pulgar. No tienes nada que decir al ganar así. Xinghu se sobresaltó. ¿Qué debería decir? Wang Ye no dudaba de que la pitón blanca pudiera ganar. Grado S y contragrado AI, sumado al cuerpo templado del espíritu de la espada, cuerpo templado del trueno celestial, inmunidad a las habilidades de espada y daño atribuido, armadura del dragón oscuro, cuerpo divino de la pitón de las sombras. No parece ser una sorpresa que la pitón blanca gane, ¿verdad? Wang Ye reflexionó en su corazón. Sintió que esta llamada nueva mascota de guerra mecánica del Imperio Xiong'an todavía era bastante débil. Si estuviera en el nivel 4, no debería haber problema. O, si tuviera algunas supresiones de atributos más, podría aguantar unas rondas más antes que la pitón blanca. En cuanto a la derrota instantánea de un solo golpe, como habilidad racial de la pitón blanca, Línea sin sombras poseía el mayor nivel de competencia. Ya se acercaba al reino de la iluminación. La pitón blanca casi siempre podía activar la profundidad, y su consumo de energía espiritual era extremadamente bajo. Con las mejoras de sus características y técnica de combate, el poder de la habilidad era naturalmente muy fuerte. Incluso si no usó ninguna otra habilidad de apoyo o técnica de combate,
debería ser bastante normal que la pitón blanca hubiera derrotado instantáneamente a la mascota mecánica, ¿verdad? Uno tenía que saber que hasta ahora, los oponentes de la pitón blanca, Xiaoyu, y el conejo espada nunca habían sido mascotas del mismo nivel. La evaluación de Wang Ye había sido una batalla muy normal. ¿Qué tal si hablamos de esa técnica de espada de rango deidad del dojo de espadas Tianji? Capítulo 326, los tiempos han cambiado. 1. Al mismo tiempo, un hombre guapo de cabello dorado se quitó el casco en una habitación cerrada en el Instituto Central de Investigación de Ciencias de Mascotas del Imperio Xiong'an. Varios investigadores lo rodearon. En esta sala cerrada, numerosos modelos de mascotas saltaban en modo holográfico. Se registraron diversos datos detallados sobre los modelos, incluyendo sus 6 dimensiones, habilidades, análisis de ruta evolutiva, hábitos de combate, etc. Kyle, ¿cuál es la situación? Un anciano de pelo blanco y nariz aguileña se acercó y preguntó con un tono ligeramente burlón, esta vez, ¿qué información de la mascota registró Omniso? Deberíamos haber registrado la mayor parte de la base de datos de mascotas de la provincia de Jiangnan, en Dongli, ¿verdad? El hombre rubio llamado Kyle frunció el ceño y no respondió. Como si notara que algo andaba mal, el anciano continuó preguntando, ¿qué pasa? Justo ahora, Omniso fue derrotado. La ubicación indicaba que fue en el dojo de espadas de la ciudad de Tianji, provincia de Jiangnan, dijo Kyle con calma. Ah. El anciano se sorprendió un poco. Una mascota de nivel 3 podría derrotar a Omniso en igualdad de condiciones. Seguro que es algún genio de la provincia de Jiangnan, ¿verdad? ¿Quién fue? Chinkeo Ningguzi. Recuerdo que también había alguien llamado Esingu del dojo de espadas de Tianji. Parecía haber desafiado a Omniso muchas veces. Ninguno de ellos, Kyle negó con la cabeza. Es una mascota desconocida. El anciano hizo un gesto con la mano y les dijo a los asistentes que lo rodeaban, inmediatamente saquen las escenas de batalla y dibujen un modelo de mascota para echar un vistazo. Un momento después, pequeñas partículas de datos aparecieron en el vacío, como granos de arena, y rápidamente se formaron en una pequeña pitón misteriosa. Al ver esta pequeña pitón, el aire en la habitación se congeló. Esta cosita puede derrotar a Omniso. No en vano el antiguo país del este aún no ha sido engullido por la oscura niebla. Parece ser la forma evolucionada de la pitón blanca sin cuernos. Interesante. Hay muy poca información registrada. Parece que la batalla fue muy corta, Tan corta. En la sala se oían zumbidos de discusiones. Si esta persona va al Palacio de las Nubes, será un oponente formidable para ti, frunció el ceño el anciano, pero luego se suavizó un poco. Por suerte, ahora sabemos algo sobre la mascota del otro. Además, aunque Omniso fue derrotado al instante. Saber que la mascota del otro tiene una habilidad cercana al reino de la iluminación como as bajo la manga. Esta información es extremadamente importante. En ese momento, el anciano le dio una palmadita a Kyle en el hombro, no te preocupes, el Omniso al que se enfrentan es solo una versión castrada que lanzamos al público. El Omniso completo tiene el motor Omniso con 5 transformaciones de atributos, el núcleo de formación de espada desarrollado a partir de la antigua cultura Dongli, y lo más importante. En ese momento, el anciano se detuvo. Kyle rió levemente y dijo, no me preocupa. Mi posible oponente es Yachan de Daing. Su mascota es un antiguo coloso mongol que ha recibido el favor de la bestia divina Totem. El resto de los participantes no son nada. No se preocupe, maestro. Encontraré al oráculo en el Palacio de las Nubes. Al fin y al cabo, ya no queda mucho tiempo en este mundo. Esingu todavía estaba aturdido cuando Wang Ye le dio una palmadita en el hombro. Está bien, está bien, está bien. Te llevaré allí enseguida. Esingu recuperó el sentido, con una expresión algo perdida. Esto desconcertó a Wang Ye. Miró a su alrededor y descubrió que, además de la sorpresa, las expresiones de los espectadores eran más bien una mezcla de decepción, asombro y pérdida, así como miradas complejas e indescriptibles.
Fue como si un día hubieran visto a la sagrada e inviolable diosa que habitaba en sus corazones siendo violada. Con eso, su visión del mundo se derrumbó al instante, acompañada de una sensación de pérdida, incredulidad y muchas otras emociones. No es esto, solo un desafío. Wang Ye no lo entendió bien. Después de todo, no sabía mucho sobre la provincia de Jiangnan. Hay algo mal con el estado de ánimo de la audiencia en el dojo de espadas, le recordó Wang Ye. Está bien. No te preocupes por ellos, Xinggu respiró hondo. Sígueme. Los llevaré al almacén de espadas de nuestro dojo de espadas. Wang Ye asintió y siguió a Xinggu al patio interior del dojo de espadas. En el camino, Xinggu le presentó los orígenes de la técnica de la espada a Wang Ye. La deidad se llamaba la deidad divina de la espada. Fue el 13º maestro del dojo de espadas de Tianji. Su nombre es Jiang Wanjun. Esta técnica de espada es única. Hace 100 años, murió en una erupción de la niebla oscura, y esta técnica se ha transmitido de generación en generación. Su nombre es técnica de espada de lucha contra máquinas. Dicho esto, Xinggu dudó unos segundos antes de continuar. Esta técnica de espada es un poco especial. Hasta ahora, ningún maestro de bestias ni mascota de espada en el dojo de espadas Tianji ha podido aprenderla en los 100 años transcurridos desde la muerte de la deidad. Mientras Wang Ye escuchaba, no había sentido nada al principio, pero cuando escuchó esto, sintió que algo no estaba bien. En los últimos 100 años, el dojo de espadas Tianji había formado a numerosos expertos famosos. Aunque no habían alcanzado el rango de deidad, eran maestros de bestias de rango maestro y gozaban de gran fama. Sobre todo después de que cambiaron de rumbo y comenzaron a criar mascotas espada mecánicas, su fuerza aumentó continuamente. Lógicamente hablando, después de tantos años, dados unos cuantos talentos destacados, aún ninguno de ellos había sido capaz de aprender una técnica de espada. Debe haber algo extraño con la técnica de la espada, ¿verdad? Espera, no te engañamos, explicó Xinggu apresuradamente. Para ser honestos, para nosotros, esta técnica de espada es el tesoro supremo del dojo de espadas Tianji. Es del tipo que normalmente no se enseñaría a forasteros. Es un verdadero tesoro. En aquel entonces, el mayor Jiang Wanjun confió en esta técnica de espada para proteger la ciudad de Tianmen, en la provincia de Gaiyun, en solitario durante una semana entera. También era famoso por esta técnica. En cuanto a rango, esta técnica de espada es comparable a una habilidad de espada heredada. Solo que es demasiado profunda y nadie en nuestro dojo de espadas ha podido aprenderla. Capítulo 327, los tiempos han cambiado. 2. El dojo de espadas Tianji ha hecho una excepción al tomar esto como recompensa. La técnica de la espada está custodiada por nuestro antiguo maestro del dojo. En ese momento, ya habían llegado fuera de la sala de almacenamiento de espadas. Los edificios en el área exterior del dojo de espadas Tianji tenían una aura más moderna, mientras que el interior, especialmente esta sala de almacenamiento de espadas, tenía un toque antiguo. Las tallas de madera, los pilares de piedra, las paredes blancas y los azulejos negros transmitían una sensación de antigüedad. Los dibujos de espadas en las paredes parecían ser registros de antiguas leyendas. Al entrar, las espadas antiguas se erguían y colgaban por todas partes dentro del salón, parpadeando con un resplandor similar a la luz de las estrellas. Sin embargo, la mayoría de estas espadas habían perdido su espiritualidad. El resplandor que emitían había perdido su filo original, dejando solo un ligero rastro de ritmo. Estas son todas las espadas que usaban los mayores del dojo de espadas cuando estaban vivos. Entonces, Xinggu gritó en una habitación vacía que estaba frente a él, viejo maestro del dojo. Un momento después, una espada antigua voló y se detuvo frente a Xinggu. Esta técnica de espada se esconde en el interior, dijo Xinggu. Esta espada es la única reliquia de la deidad de la espada divina. Si tocas este objeto y usas tu alma para sentir y comprender la intención de la espada en su interior, podrás aprender esta técnica. Una técnica de espada de grado hereditario. Wang Ye reflexionó y tuvo algunas conjeturas en su corazón. No sé por qué, pero en los primeros años del dojo de espada,
A veces había personas que podían comprender algo de la profundidad interior, aunque aún no podían aprender la técnica de la espada. Pero en los últimos años, incluso comprender la intención de la espada interior se ha vuelto extremadamente difícil, suspiró Singu. Miró a Wang Ye y dijo, sin embargo, mientras puedas comprender la intención de la espada en tu interior, todo irá bien. Podrás comprender poco a poco la técnica de la espada. Solo que debes saber que no puedo garantizar que puedas aprenderla. Ya que puedes criar a ese conejo espada, estoy seguro de que tu talento también es muy alto. ¿Planeas hacerlo tú mismo? Wang Ye tosió y pensó para sí mismo, con mis escasas habilidades, lograré siquiera tener éxito. Deja que el conejo espada lo haga primero. Wang Ye liberó al conejo espada. Tan pronto como apareció el conejo espada, su mirada fue inmediatamente atraída por la antigua espada frente a él. La característica alma de espada gemela le permitió a ella y al espíritu de espada de 7 estrellas absorber varias intenciones de espada, lo que luego ayudaría a que la característica avanzara rápidamente. Como tal, era naturalmente extremadamente sensible a las intenciones de la espada. Esta espada esconde una técnica de espada. ¿Por qué no la intentas?, dijo Wang Ye. Siempre que el conejo espada pudiera comprender la intención de la espada, era solo cuestión de tiempo antes de que pudiera aprender la técnica de la espada. Después de todo, podía realizar simulaciones. El conejo espada asintió. Se acercó y sostuvo la espada antigua. Con eso, una oleada de luz pasó como una bengala. Una luz mística se transmitió desde la espada antigua al cuerpo del conejo espada, envolviéndolo con una tenue capa de luz. Sin embargo, en el momento siguiente, una poderosa fuerza invisible surgió de la antigua espada. Los ojos del conejo espada se abrieron de golpe y salió volando instantáneamente. Al ver esto, Wang Ye inmediatamente estiró su brazo y atrapó al conejo espada. ¿Qué pasa?, dijo Singu sorprendido. Es la primera vez que veo que pasa esto. Wang Ye miró al conejo espada. El conejo espada gritó unas cuantas veces y el significado era muy obvio. Estaba a punto de absorber la intención de la espada dentro de la espada antigua con el espíritu de la espada de 7 estrellas, pero esa intención de espada la repelió al extremo, expulsando su espíritu. El infalible talento del conejo espada en el camino de la espada había fallado hoy. Wang Ye estaba un poco sorprendido. Repelido. ¿Fue repulsivo el conejo espada, o algo más? ¿Le repugnaba el cuerpo de espada desastre del conejo espada? ¿O le repugnaba ser absorbido? ¿Por qué sería repulsivo? Wang Ye frunció el ceño ligeramente. Esto, no parece haber funcionado, tosió Singu, ¿por qué no lo haces tú mismo? Lo haré yo mismo, dijo Wang Ye. Con tan solo este poquito de talento. El primer pensamiento que tuvo Wang Ye fue ejecutar una simulación primero. Sin embargo. Espera un minuto. De repente, Wang Ye pareció haber pensado en algo. Su talento tampoco estaba mal. Wang Ye dejó el conejo espada y se acercó, mirando fijamente la espada antigua. Luego extendió la mano y sostuvo la empuñadura de la espada. El siguiente segundo. Zumbido, zumbido, zumbido. La espada antigua zumbaba. Una luz brillante brotó de la antigua espada como si fuera polvo arrastrado por una perla luminiscente. La luz atravesó la sala de almacenamiento de espadas y se dirigió directamente a las nubes. Al mismo tiempo, un aura poderosa y varios fantasmas de mascotas se elevaron, rodeando la espada. Singu se quedó atónito. ¿Qué pasa? Porque parece que ha descendido una deidad. ¿Será que el hermano Guan es una deidad oculta? No. Esta aura, será. Deidad de la espada divina, una voz ronca sonó desde un lado. Un anciano de rostro marchito salió. Sus ojos, antes turbios, ahora brillaban con una luz mística. Viejo maestro del dojo. Singu estaba realmente conmocionado. Se acercó apresuradamente y preguntó, ¿qué sucede? No estoy seguro, pero esta técnica de espada que ha estado cubierta de polvo durante 100 años finalmente podría transmitirse. Murmuró el viejo maestro del dojo. Nadie sabía de dónde provenía esa misteriosa aura de rango de deidad del dojo de espadas Tianji, pero en este momento,
todos en la ciudad de Tianji podían sentir el aura del experto supremo. El pilar de luz que se elevó hacia el cielo, así como las varias mascotas espada que parpadearon y aparecieron en el vacío, causaron que todos se sorprendieran. Tigre espada tirano, espíritu espada de sombra ancestral, espada de 8 pies del cielo emperador. Todas estas son mascotas espada de la generación anterior que se han extinguido. Alguien está gastando una broma. Me parecen familiares. ¿No son estas las mascotas espada de la deidad de la espada divina? Deidad de la espada divina. Es una deidad de hace 100 años, que está pasando en el dojo de la espada Tianji. Es como el nacimiento de una deidad, casi me muero del susto. En ese momento, nadie sabía qué estaba sucediendo en el dojo de espadas Tianji. Incluso Xingu, que estaba en la sala de almacenamiento de espadas, no sabía lo que estaba sucediendo. Capítulo 328, los tiempos han cambiado. 3. Podría ser que el hermano Guan sea descendiente de la deidad de la espada divina. Xingu tragó saliva. La deidad de la espada divina nunca se casó. Murió en batalla en la niebla oscura, así que ¿cómo pudo tener descendencia? El anciano maestro del dojo negó con la cabeza. Quizás sea por el extraordinario talento de este joven. Después de todo, las mascotas que crió pudieron derrotar fácilmente a la mascota mecánica que los muchos prodigios de la provincia de Jiangnan no pudieron. Sin embargo, en realidad, no era que Wang Ye tuviera un talento extraordinario. Era solo que su alma ya no estaba en su cuerpo, sino que había entrado en la antigua espada. En el alma de Wang Ye aparecieron escenas una tras otra. Solo 10.000 dioses extraños, puedo matarlos como perros. Un montón de chatarra se atreve a usar una espada frente a mí. Maldita deidad, solo eres un lacayo. A esto le llamas mascota. No es más que un animal doméstico. Eres solo un montón de datos basura. Estás insultando la palabra espada. Las escenas pasaron como diapositivas y luego, como si se tratara de una repetición de una película, aparecieron en el alma de Wang Ye. Wang Ye guardó silencio. En la escena, un hombre vestido con una túnica negra y sosteniendo una espada larga estaba de pie, rodeado de varias espadas. Junto al hombre había una mascota tipo oso que medía decenas de metros de altura y sostenía una espada tan grande como una montaña, luchando junto a él. En cuanto a sus oponentes, las escenas pasaron rápidamente y el cuero cabelludo de Wang Ye se entumeció. Además de dioses extraños que exudaban el poder de lo extraño escondidos en la niebla oscura, también había bestias mecánicas que eran tan altas como montañas. Hace 100 años, las escenas se reprodujeron como los recuerdos de Wang Ye en su mente. Pudo ver todo esto porque se había convertido en un alma de espada. Así es. El brillante atributo dorado, alma de espada inigualable. Alma de espada inigualable, oro brillante, tu alma ha experimentado algún tipo de transformación y se ha convertido en un alma de espada. Incluso si mueres, puedes poseerlo todo, transformando tu objeto preferido en una espada divina incomparable. No estarás limitado por el cielo, la tierra ni los elementos. Puedes ser independiente del espacio y trascender el tiempo. Al poseer una espada relacionada con la espada, el alma de espada tendrá control absoluto. En la forma de alma de espada, poseerás una capacidad de aprendizaje extremadamente poderosa. Puedes aprender cualquier habilidad relacionada con la espada y adquirir un profundo conocimiento de ella. En combate, todas las habilidades relacionadas con la espada tendrán una amplificación extremadamente poderosa. Cualquier habilidad inferior al grado de herencia no tendrá efectos negativos en ti. Los efectos negativos de las habilidades míticas y superiores se reducirán a la mitad. Puedes poseer cualquier cosa y convertirla en una espada divina incomparable. Si posees una espada, te convertirás en un alma espada con control absoluto sobre ella. Wang Ye obtuvo esta característica de Xiao Tao, pero nunca la había usado antes. Originalmente había querido probarlo en el espíritu de la espada de 7 estrellas, pero había estado ocupado realizando simulaciones desde que obtuvo la característica. Wang Ye había pensado en utilizar esta brillante característica del oro. Cuando poseyó esta antigua espada, Wang Ye se convirtió en un alma de espada y se fusionó con la intención de espada en su interior, viendo así estas escenas fragmentadas.
Esta antigua espada era la espada personal de la deidad. Había existido durante muchísimo tiempo y la había seguido desde siempre. La sensación de convertirse en un alma de espada era muy sutil. Wang Ye no podía describirlo. Solo sentía que ya no era un humano, sino una auténtica espada. La vida de una deidad es realmente legendaria. A través de la antigua espada, la última escena que Wang Ye vio no parecía ser lo que Xingwu había dicho, que la deidad había muerto en la niebla oscura. En cambio, había muerto junto con la bestia mecánica en la batalla. El movimiento que utilizó fue la técnica de espada de lucha contra máquinas. Sí. Esta técnica de espada no era una técnica común. Era una técnica única, especializada en atacar criaturas mecánicas. En aquella época, hace 100 años, parecía que las mascotas mecánicas acababan de aparecer en Dongli. Fue la época en que las mascotas mecánicas del Imperio Xiong'an brillaron con fuerza y se extendieron gradualmente a Dongli, causando un gran cambio en la cultura de las mascotas en la provincia de Jiangnan. ¡Qué interesante! Wang Ye cerró los ojos y se sumergió en la técnica de la espada. En esencia, se trataba de una técnica de espada puramente conceptual. Carecía de movimientos de espada. El énfasis estaba en usar el espíritu para controlar la espada y penetrar el núcleo interno de la mascota mecánica. Al condensar la energía espiritual en la intención de la espada de combate mecánico, se podía penetrar el núcleo central de la mascota mecánica con un solo movimiento, y ésta perdía la conciencia al instante. Después, la intención de la espada recorría las partes de su cuerpo, cortando los circuitos de energía. Con eso, la mascota mecánica se desintegraba, derribando así a la mascota mecánica con un solo movimiento. Hoy en día, las mascotas mecánicas son la norma en el dojo de espadas de Tianji, e incluso más de la mitad de los maestros de bestias de la provincia de Jiangnan las veneran. ¿Quién habría pensado que la deidad de la espada divina, nacida hace 100 años en la provincia de Jiangnan, crearía semejante conjunto de técnicas de espada dirigidas a las mascotas mecánicas? Por un momento, Wang Ye sintió que era algo ridículo. No era de extrañar que los posteriores maestros de bestias del dojo de espadas Tianji fueran incapaces de comprender la intención de la espada en su interior. Desde el punto de vista del cultivo, la dificultad de dominar esta técnica de espada era muy alta. Dicho esto, el hecho de que nadie en el dojo de espadas Tianji hubiera podido aprenderlo en los últimos 100 años definitivamente no se debía solo a la dificultad. Tenían mascotas mecánicas, así que les era simplemente imposible hacerlo. De hecho, cuando lo comprendían, sufrían un fuerte efecto repulsivo. Pero, ¿por qué también repelieron al conejo espada? Wang Ye negó con la cabeza, aún sin entender. Mirando las distintas mascotas espada, en esta etapa, no debería haber ninguna que fuera más talentosa que el conejo espada. De cualquier manera, por fin he aprendido esta técnica de espada. Por fin hay una técnica de espada que puedo aprender, pero el conejo espada no, suspiró Wang Ye. Era hora de ser profesor. Después de poseer la característica del oro brillante, parecía ser bastante capaz. Es una lástima no poder llevarme esta espada. De lo contrario, con el alma de la espada inigualable, convertirme en el alma de una espada antigua equivaldría a poseer el poder de esta espada antigua. El remanente de la intención de la espada que dejó la deidad de la espada divina puede ser antiguo, pero si lo uso, podría hacer cosplay de la mismísima deidad de la espada divina. Aunque quizás solo tenga entre un 10 y un 20% de su fuerza. Sin duda, la característica del oro brillante era extremadamente poderosa. Para los humanos poseer tal característica equivalía a poseer un talento poderoso. Sin embargo, dominar esta técnica de espada ya es suficiente. Este superior sentía una gran repulsión por las mascotas mecánicas. Probablemente no esperaba que las mascotas mecánicas estuvieran por todas partes después de 100 años, ¿verdad? Los tiempos han cambiado. Wang Ye desactivó la conciencia del alma de su espada, y su alma regresó a su cuerpo desde la espada antigua. Capítulo 329, Nueva Vida 1. Cuando Wang Ye abrió los ojos, lo que vio todavía era la sala de almacenamiento de espadas con innumerables espadas antiguas colgando. Todas las escenas que acababa de ver desaparecieron como una voluta de humo. Xingwu estaba mirando al vacío,
y lo mismo hacía el conejo espada. Un anciano lo miraba con una mirada extraña. Den. Singu miró a Wang Ye con horror y dio unos pasos hacia atrás. Wang Ye. ¿Qué estaba pasando? Lógicamente hablando, solo él podía ver lo que acababa de pasar, ¿verdad? Singu señaló a Wang Ye y tartamudeó, tú no puedes ser descendiente de la deidad de la espada divina, ¿verdad? ¿Qué hiciste hace un momento? ¿Cómo pudiste causar semejante conmoción? Una gran conmoción. El corazón de Wang Ye se conmovió cuando miró la espada antigua. En ese momento, el fenómeno había desaparecido. Esta fue la primera vez que utilizó la característica del oro brillante, pero causó una gran conmoción. ¿O fue simplemente por la espada antigua? Claro que no, explicó Wang Ye. Acabo de comprender la intención de la espada dentro de ella. La intención de la espada contenía rastros de la vida y las acciones de la deidad de la espada divina. Probablemente encontrarían una característica de oro brillante incomprensible en un humano, por lo que Wang Ye solo podía explicarlo de esta manera. Dijiste que comprendías esa técnica de espada. La mirada del anciano se agudizó al instante. Ninguno de los maestros de bestias y mascotas del dojo de espadas Tianji ha podido comprender esa técnica de espada durante los últimos 100 años. Así es, asintió Wang Ye y miró al anciano. Ven, enséñame. Los ojos del anciano se encendieron. Extendió la mano y agarró el aire, y una de las espadas suspendidas cayó en su mano. ¿Qué técnica de espada es esta exactamente? El conejo espada que estaba al costado saltó de emoción. Era raro que estuviera tan emocionado. El talento de su amo de bestias era incluso más poderoso que su talento. Wang Ye se quedó en silencio. Lo siento, pero no puedo, Wang Ye negó con la cabeza. ¿Por qué? La voz del anciano era firme. No tienes que preocuparte por nada. Solo úsalo conmigo. No me queda mucho tiempo. Quiero ver con mis propios ojos cuán exquisita era la técnica de espada que la deidad dedicó toda su vida a crear en la niebla oscura. De lo contrario, no podré descansar en paz. Tómalo como una forma de satisfacer a un anciano que está a punto de morir. Aunque la técnica de la espada era del dojo de espadas Tianji, fue comprendida por un extraño. Hermano Wang, no tengas miedo de que lo aprendamos. Singu sonrió con amargura. No hemos podido comprender la intención de la espada durante tantos años. Incluso si nos la entregas personalmente, puede que no podamos aprenderla, y mucho menos usarla. Pensó que tal vez la técnica de la espada era extremadamente exquisita, por lo que Wang Ye no quería usarla. No es eso, Wang Ye negó con la cabeza y suspiró. Esta técnica de espada no está diseñada para ser vista por otros. Solo sabes que se llama lucha contra máquinas, pero en esencia, es una técnica de espada dirigida específicamente a mascotas mecánicas. Después de eso, bajo las expresiones atónitas de los dos, Wang Ye les contó sobre los orígenes de la técnica de la espada. Tras terminar de hablar, la expresión del anciano cambió constantemente. Sus ojos brillaban con confusión, pérdida, conmoción y muchas emociones complejas. Su corazón parecía estar en una montaña rusa de emociones. ¿Cómo es posible?, murmuró Singu. ¿Por qué ese mayor creó semejante técnica de espada? Quizás ya esperaba que las mascotas mecánicas brillaran con fuerza en la era de 100 años después y dominaran una región, no. Wang Ye recordó la escena donde la deidad de la espada divina se enfrentaba a la bestia mecánica incomparablemente enorme. ¿Qué estaba pensando la poderosa deidad al enfrentarse a una bestia tan gigantesca? En el país que había sido bendecido por el tótem de la bestia divina, la cultura mecánica había invadido la civilización de las mascotas. Cuando el acero de aleación reemplazó las extremidades de las mascotas, núcleos misteriosos reemplazaron los cerebros de las mascotas y motores complicados reemplazaron los corazones de las mascotas, extendiéndose a las extremidades y los huesos. Una vez que apareció la verdadera conciencia mecánica, una mascota seguiría siendo una mascota. Wang Ye de repente pensó en el tótem de la bestia divina del Imperio Xionggan. Se le llamó el cubo de Rubik mecánico divino, también conocido como el maestro de las máquinas divinas. En el Imperio Xionggan, se le llamaba tótem mecánico.
La leyenda decía que se trataba de un tipo de conciencia con una inteligencia extremadamente alta y de origen desconocido. De los 6 grandes países, los 5 países, excepto Dongli, tenían su respectivo tótem de bestia divina. Estos tótems de bestias divinas no eran considerados misteriosos. En los países de cada creencia totémica, todos los tótems tenían estatuas. Creaban diferentes contratos de mascotas, lo que llevaba a humanos y mascotas de diferentes países a unirse y luchar juntos contra la niebla oscura. Los tótems eran las creencias espirituales de sus respectivos países. Reflexionando, Wang Ye los miró y dijo, para ser honestos, pueden aprenderlo. No es que no puedan aprender esta técnica de espada solo por tener una mascota mecánica. Se trata de si podrán usarla después de aprenderla. Xingu negó con la cabeza repetidamente. No podía imaginarse a sí mismo usando la espada de luz escarlata para realizar una técnica de espada que tenía como objetivo restringir a las mascotas mecánicas. Calculó que sería asesinado por la espada de luz escarlata después de realizarlo. Después de eso, Wang Ye y Xingu conversaron sobre su viaje al Palacio de las Nubes. Entonces, el primero no se quedó más tiempo en el dojo de espadas de Tianji. En su lugar, partió directamente al condado de Anpin. He aprendido mucho de este viaje. Como habilidad de espada heredada de una deidad, la técnica de espada de lucha contra máquinas estaba dirigida a mascotas mecánicas. Incluso si Wang Ye no la usaba, impartirla al conejo espada equivalía a impartirle otra técnica de espada. Por lo tanto, después de regresar, Wang Ye inmediatamente compartió esta técnica con el conejo espada. No le costó nada aprenderlo. Si su mascota lo aprendía, podría practicar la técnica en simulaciones. En ese momento, podría usar la simulación de realidad para perfeccionar la habilidad. Maldita sea, porque sentía que su mascota se había convertido en una herramienta. Pero esta vez, el conejo espada usó 5 simulaciones completas para aprender la técnica de espada de lucha contra máquinas. Solo logró aprenderla al segundo día de su regreso. Capítulo 330, Nueva Vida 2. El tiempo real que esto tomó fue al menos 100 años. Con la aptitud del conejo espada, la fuerza de su alma aún no puede soportar una habilidad heredada con la espada. Solo logró aprenderla a la fuerza haciendo trampa con el simulador. Por supuesto, también había utilizado la característica del oro brillante para hacer trampa. Tras esta simulación, faltaba menos de una semana y Wang Ye comenzó a prepararse para el viaje al Palacio de las Nubes. Realizó algunas simulaciones de realidad para analizar la situación futura. Estas pocas simulaciones le sorprendieron. Primero, realizó la simulación con Xiaoyu y la pitón blanca. Estos 2 pequeños eran los más fuertes. Los 3 fueron al Palacio de las Nubes. Con su fuerza, derrotaron a todos los participantes en la batalla de selección y entraron directamente al corazón del Palacio de las Nubes, el Palacio Celestial. Este lugar era una ruina mecánica interminable. Innumerables materiales antiguos y misteriosos estaban esparcidos por todas partes, aparentemente conteniendo todos los recursos del mundo. Se presentaban densamente ante ustedes. Sin embargo, al mismo tiempo, también había antiguos y misteriosos monstruos mecánicos aquí. Tras una batalla, tú y tu maestro de bestias derrotaron a estos monstruos y comenzaron a recolectar recursos. También exploraron las antiguas ruinas mecánicas. Tras unos días de búsqueda, descubrieron que los monstruos mecánicos eran todos robots de antes de la era de la niebla oscura. Tras incontables años, dieron origen a la conciencia. Al mismo tiempo, descubrieron que el más fuerte se llamaba Oráculo y que controlaba el Palacio Celestial. Querían descubrir los orígenes del Palacio Celestial, por lo que continuaron adentrándose en él. Durante la recolección de recursos, encontraste una piedra rara y misteriosa entre estos monstruos mecánicos. Tras investigar un poco, tu maestro de bestias descubrió que se trataba de la piedra astral. Tras reunir recursos, continuaste adentrándote en el Palacio Celestial. En lo más profundo del Palacio Celestial, encontraste al oráculo. Aprendiste, gracias a la información esencial de los monstruos mecánicos, que este fue el mayor logro tecnológico antes de la era de la niebla oscura. Por ello, te mantuviste extremadamente alerta, pues,
según la información, el oráculo tenía la capacidad de destruir el palacio celestial. Este lugar era una grieta en el vacío sobre las nubes. Una vez destruido el palacio de las nubes, afectaría sin duda a los países de abajo e incluso provocaría una erupción inimaginable de la niebla oscura. Al mirar a Oráculo, te das cuenta de que es un humano idéntico a tu amo de bestias. Ambos se quedaron atónitos, y por un momento les costó distinguir quién era quién. Sin embargo, Oráculo les sonrió y dijo, «Felicidades por haber llegado con éxito». Su voz tenía un tono profético, lo que los hizo sumirse en el silencio. Tu maestro de bestias descubrió algo extraño sobre este último. No era una máquina, sino una mascota. Fue la primera mascota viva e inteligente creada por humanos antes de la era de la niebla oscura. También fue la primera mascota mecánica del mundo. Su existencia se remonta a antes de la erupción de la niebla oscura. El oráculo se sorprendió bastante de que tu amo de bestias pudiera descubrir su identidad y dijo que había estado esperando aquí durante incontables años. En aquel entonces, los humanos lo crearon para poder abandonar este mundo. Sin embargo, cuando los humanos se fueron, lo dejaron atrás. Hace muchos años, se fue una vez, fusionando su conciencia en una mascota, con el deseo de experimentar cómo convertirse en una mascota real. Desafortunadamente, la mascota en la que se había transformado fue posteriormente confiscada por el Imperio Xiong'an, donde fue sometida a experimentos especiales. Su alma fue extraída y fusionada con las mascotas mecánicas creadas por el Imperio Xiong'an. Fue también en ese momento que fue expuesta. Afortunadamente, solo había sido una parte de su conciencia. Tu maestro de bestias preguntó, ¿con qué mascota se había fusionado? Era un conejo rey espada que luego dio a luz a un pequeño conejo espada. Después, al ser capturado, para evitar que su fuerza se revelara, inyectó parte de su fuerza en el cuerpo del pequeño conejo espada, lo que provocó que éste diera a luz un cuerpo de espada especial. Esa parte de fuerza se llamaba corazón mecánico. Estaba fusionado con innumerables recuerdos y legados antiguos, pero consumía gran parte de la energía espiritual de su dueño. El oráculo continuó explicando. Desde entonces, tuvo una conexión con tu amo de bestias. Pudo percibir que era una mascota, precisamente por el contrato de mascotas. Cuando el Imperio Xiong'an supo de la información, envió expertos para infiltrarse en secreto en el Palacio de las Nubes. Desafortunadamente, este lugar es mi cuartel general, así que no lo lograron. Querían entrar por la fuerza y capturarme, queriendo saber cómo los humanos podían abandonar este mundo. No pude irme de aquí, así que solo podía esperar. Por culpa de ese conejo espada, había estado esperando tu llegada. Sin embargo, todos ustedes fueron demasiado débiles en el pasado, y según mis cálculos, la probabilidad de que vinieran aquí era casi nula. Hablando de esto, Oráculo parecía desconcertado. Después de todo, tu fuerza creció muy rápido. Pero lo más importante, había esperado tu llegada con éxito. El oráculo continuó diciendo que no había forma de derrotar a los dioses extraños. Las ambiciones del Imperio Xiong'an eran las mismas que las de los humanos de aquel entonces. Solo querían que la gente de su nación abandonara este mundo. No, para ser precisos, solo querían irse con los 5 dioses extraños. 5 dioses extraños. Cuando tú y tu amo de bestias oyeron esto, se quedaron perplejos. El oráculo dijo, oh, en términos modernos, se llaman tótems de bestias divinas. Sus cuerpos originales son dioses extraños, también llamados dioses extraterrestres. ¿Tenías curiosidad por saber por qué sabía esto? Era simple. Antes de que la niebla oscura estallara, los humanos de aquel entonces ya habían comenzado a estudiarla. Más tarde, descubrieron a los 6 dioses extraños más poderosos, predecesores de los tótems de bestias divinas actuales. Su poder desesperó a los humanos de aquel entonces, así que crearon a Oráculo, con el deseo de abandonar este mundo. Capítulo 331, Nueva Vida 3. Más tarde, los humanos restantes abandonaron este mundo, dejándome atrás. Observé este mundo en secreto y descubrí que, para convertir a todos los humanos en mutantes, los dioses extraños usan un método peculiar.
No pueden ser derrotados porque no pueden morir ni regenerarse. Su número es constante. Solo asimilando formas de vida, tanto en mente como en cuerpo, pudieron crearse dioses extraños. Querían anexionarse a los humanos y expandir su poder. Después de todo, en este mundo, las únicas criaturas inteligentes de alto nivel eran los humanos, al principio. Sin embargo, los humanos eran complejos e inconstantes. Las creencias, razas y culturas de diversos países dieron origen a humanos con innumerables pensamientos. Simplemente no podían convertirse en dioses extraños. Por lo tanto, estos no tenían forma de expandir su poder intentando asimilar a los humanos. Por lo tanto, iniciaron un plan, la Operación Niebla Oscura. Al usar la niebla oscura para crear una crisis apocalíptica, se unificarían las creencias de los humanos para luchar contra ella. Con la ayuda del tótem de la bestia divina, se despertaría una fuerza extraordinaria, dando esperanza a la humanidad. Los 6 dioses extraños así devoraron a los humanos que controlaban las diversas regiones. Cuando llegara el momento oportuno, tras la unificación de las creencias de la humanidad, podrían convertir a toda la humanidad en dioses extraños y abandonar este mundo. Las palabras de Oracle parecieron ensordecerlos a ustedes dos y a su maestro de bestias. Aún así, Oráculo continuó diciendo que, con eso, los humanos modernos serían aniquilados y la gente del pasado que se hubiera ido no sabría de la situación actual. Solo yo, que sobreviví, tuve la suerte de salir una vez y descubrir estas cosas. Si querían salvar este mundo o salir sanos y salvos, solo sería posible si todos colaboraban con Oráculo. Ustedes dos dudaron. Su amo también dudó. Tras una breve discusión, los tres decidieron intentarlo primero. Al fin y al cabo, no importaba ni aunque murieran. Con eso, te llevaste a Oráculo. Tu maestro de bestias firmó un contrato con Oráculo y abandonó el Palacio de las Nubes. Con la ayuda de innumerables materiales, ambos completaron rápidamente su segunda y tercera evolución. En menos de unos años, ambos se convirtieron en mascotas de clase suprema de nivel 9. Juntos, tu maestro de bestias derrotó a los tótems divinos de las bestias de los otros 5 países con el objetivo de desafiar a los demás países, convirtiéndose en el mejor maestro de bestias del mundo. El último dios extraño se ocultaba en el culto de la niebla oscura. Con tu poder, desenmascaraste esta misteriosa organización. Tras derrotar al último tótem de la bestia divina, le pediste a Oráculo que relatase la historia antigua y revelase a los humanos restantes del mundo la verdad sobre los tótems. El mundo quedó conmocionado. Entonces, tú y tu maestro de bestias convocaron a todos a usar el poder de los dioses extraños, que era el contrato de mascotas, para derrotarlos. La verdadera naturaleza de los tótems de la bestia divina quedó expuesta, y sonaron los cuernos de un contraataque. Tomó décadas. Cuando los humanos de varios países unieron fuerzas, la niebla oscura se vio obligada a retirarse. Los 6 grandes dioses extraños fueron derrotados por ti y tu maestro de bestias, y los dioses extraños perdieron así su fuerza para revivir. Muchos años después, cuando el último trozo de niebla oscura del mundo desapareció, un rayo de sol brilló sobre este mundo destrozado. Todos ustedes han recibido una nueva vida. Han abierto un nuevo capítulo que pertenece a humanos y mascotas. La simulación ha terminado. Fin, 4. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.